Mentes del Mañana vamos a continuar con estos cursos de talleres de matemática referente a geometría analítica. Y en esta oportunidad vamos a realizar la deducción de las fórmulas de abscisa y ordenada del punto de división. Comencemos entonces. Inicialmente trazaremos nuestro sistema de coordenadas rectangulares, el eje X y el eje Y. Ahora, necesitamos necesariamente dos puntos. El primero, acá lo voy a colocar, el punto P1 de coordenadas X1 y Y1. Luego, un segundo punto que lo vamos a colocar por acá, punto P2 de coordenadas X2 y Y2. Ahora, lo que vamos a hacer entre P1 y P2 es trazar el segmento P1, P2. Ahí está. Ahora, dentro del segmento P1 y P2 vamos a graficar un punto. Y este punto viene a ser el punto de división, P de coordenadas X e Y. Eso es lo que vamos a hallar. ¿Cuánto vale X y cuánto vale Y? Ahora bien, realicemos el siguiente análisis. Este punto de división puede estar cerca a P1 o también puede estar cerca a P2, como también puede estar a la mitad entre el segmento P1 y P2, puede estar a la mitad, o caso contrario, nosotros sabemos que dos o más puntos forman una línea recta. Este punto P de coordenadas X e Y, que viene a ser el punto de división, puede estar al lado del punto P1 en este sentido, o también puede estar en el otro sentido, es decir, al otro lado de P2 de coordenadas X2 y Y2, puede estar en ese sentido. Para deducir las fórmulas lo voy a colocar ahí el punto P de coordenadas X e Y. Se presentan cuatro casos entonces, que más adelante lo vamos a analizar. Hallaremos las coordenadas. Si trazamos una vertical hacia el eje X, tenemos la abscisa X1 del punto P1. Y si trazamos una horizontal del punto hacia el eje Y, tenemos la ordenada Y1 que viene a ser de P1. Hagamos el mismo procedimiento con el punto P. Trazamos una vertical hacia el eje X y hasta donde interseca viene a ser el valor de la abscisa X del punto P. Si trazamos a partir del punto una horizontal hacia el eje Y, tenemos la ordenada o el valor de la ordenada del punto P, que en este caso es Y. Hagamos lo mismo con P2. Tracemos una vertical hacia el eje X y tenemos el valor de la abscisa del punto P2 que viene a ser X2. Tracemos una horizontal del punto hacia el eje Y y tenemos el valor de la ordenada de P2 que viene a ser Y2. Listo, ya tenemos todos los valores en el eje X y en el eje Y. Ahora, miren lo que vamos a hacer. El mismo procedimiento de la distancia entre dos puntos. Vamos a prolongar la ordenada Y1 hasta que interseque a la prolongación de la abscisa en X. Forma un ángulo de 90 grados y además obtenemos un punto que lo vamos a denotar M mayúscula. Hagamos el mismo procedimiento con la ordenada Y. Vamos a prolongar hasta que interseque a la prolongación de la abscisa de P2, que es X2. Forma un ángulo de 90 grados y además un punto que lo vamos a llamar Q. Sigamos haciendo el análisis. Vamos a empezar a hallar y a obtener los valores de cada cateto del triángulo rectángulo que tenemos ahí. En este caso, P1M, vamos a obtener de la siguiente manera, el mismo procedimiento de la distancia entre dos puntos. Fíjense, esta distancia viene a ser la misma de acá, viene a ser la misma. ¿Y qué dijimos? Longitud mayor menos la longitud menor. La longitud mayor vale X, entonces anotamos acá X menos la longitud menor. La longitud menor, si vemos y observamos detenidamente, es X1. Por lo tanto, este cateto viene a ser X menos X1, que viene a ser P1M. Ahora, veamos MP, este cateto, el cateto vertical. Longitud mayor, nuevamente, que es Y, menos la longitud menor. Vamos a anotar menos, y la longitud menor viene a ser, fíjense, Y1. Listo, ya tenemos el valor de este cateto que es el lado MP, Y menos Y1. Analicemos y obtengamos el valor de PQ, este lado de acá, longitud mayor,
es x2, anotamos acá, menos la longitud menor. La longitud menor, según la gráfica, viene a ser x. Por lo tanto, el lado PQ es x2 menos x. Nos falta el otro cateto, que es el cateto QP sub 2 o P sub 2Q. Voy a trazarlo esto acá. Nuevamente, longitud mayor, que es y sub 2, menos la longitud menor. La longitud menor es y. Perfecto. Hasta ahí hemos obtenido los valores de los catetos. En este caso, QP sub 2 es y2 menos y. Ahora, sigamos haciendo este análisis. En este triángulo rectángulo P sub 1 MP, este ángulo de acá, fíjense lo que vamos a hacer. Tenemos dos rectas paralelas, en este caso dos líneas segmentadas paralelas, una secante que las cortan. Por ángulos correspondientes, este ángulo se repite ahí. Muy bien, ninguna duda. Analicemos el otro ángulo, este de acá, este ángulo agudo. Nuevamente análisis. Tenemos dos líneas, en este caso segmentadas paralelas, y una secante que las corta. Por lo tanto, este ángulo se repite ahí. Interesante, ¿no? Y además, acá tenemos un ángulo de 90 grados y aquí también un ángulo de 90 grados. Y para aplicar la semejanza de triángulos vamos a tomar el punto P sub 1 como referencia y además vamos a llamar el punto inicial. Entonces indicamos el triángulo P sub 1 y miren, voy a tomar el sentido, fíjense, voy a ir en este sentido, al ángulo recto. M, P sub 1, M, vamos a anotar acá M, luego el siguiente sentido, fíjense la flecha. Anotamos el otro vértice, P. Entonces tenemos el triángulo P sub 1 MP. Es semejante al triángulo nuevamente. Ahora tomamos aquí P de referencia. Vamos a anotar P. Luego debemos mantener el mismo sentido. Fíjense acá, el mismo sentido. Anotamos luego el vértice Q. Y finalmente mantener nuevamente el sentido. Fíjense, de estos dos catetos. Anotamos P sub 2. Por lo tanto, indicamos que el triángulo P sub 1 MP es semejante al triángulo PQ P sub 2. Ahí está. Estos dos triángulos son semejantes por la propiedad de ángulo, ángulo, ángulo en geometría. Entonces, fíjense lo que vamos a realizar. Tomando como P sub 1 de referencia. Y fíjense acá. P sub 2 viene a ser el final, el punto final. Entonces tenemos un punto inicial y un punto final. Debemos mantener siempre este orden. Entonces, manteniendo ese orden, tenemos la medida de la distancia del P sub 1 M dividido entre PQ. Fíjense, estoy solamente seleccionando esa nomenclatura. PQ va a ser igual si dividimos la distancia MP, anotamos acá, entre, trazamos la raya de fracción, la medida de la distancia QP sub 2 que hemos marcado anteriormente. Y esto también va a ser igual si realizamos la división de la distancia de P sub 1 hasta P, voy a anotar esto acá, entre la medida de la distancia en el segundo triángulo de P hasta P sub 2. Si realizamos este procedimiento de las divisiones, vamos a obtener una constante, y esa constante lo vamos a llamar R, que viene a ser la razón dada de la división. Es decir, P sub 1M, que es este lado de acá, si dividimos entre PQ, que es este lado del triángulo, va a ser igual si dividimos la distancia MP, que es este lado, entre la distancia de QP sub 2, que viene a ser este de acá. Y también va a ser igual si dividimos la distancia P sub 1P entre la distancia P sub 2, que vienen a ser las hipotenusas respectivamente. Y eso, reitero, nos va a dar siempre una constante y lo vamos a llamar R a esa constante. ¿De acuerdo? A partir de ello vamos a ya empezar a deducir y a obtener el valor de la abscisa y la ordenada del punto de división. Iniciemos entonces. Acá voy a tomar esta relación. P sub 1M entre PQ es igual, según nuestros datos que hemos obtenido, a R. Voy a copiar acá R. Ya en videos posteriores aprenderemos a realizar el gráfico cuando nos dan el valor de la razón. Comencemos a reemplazar valores.
P sub 1m, según la gráfica, para nosotros vale x menos x sub 1. Entonces vamos a copiar acá x menos x sub 1 sobre PQ. Veamos en la gráfica, PQ. PQ tiene el valor de x sub 2 menos x. O sea, anotemos acá en lugar de PQ. Y esto va a ser igual a la razón R. Acá vamos a copiar R. Muy bien, hasta aquí el procedimiento de geometría analítica. Ahora hagamos procedimientos algebraicos, puesto que nosotros tenemos que encontrar el valor de la abscisa y la ordenada. En este caso, el valor de la abscisa del punto de división, que aquí está. Entonces comenzaremos a despejar y a realizar procedimientos algebraicos. X sub 2 menos x está dividiendo, va a ir al otro miembro a multiplicar. Por lo tanto, el numerador copiamos tal como está, x menos x sub 1 igual a r multiplicado por x2 menos x, que habíamos indicado que está dividiendo y pasa a multiplicar. Cerramos paréntesis. X menos x sub 1 vamos a copiar tal como está, y esto va a ser igual. En el segundo miembro vamos a desarrollar la propiedad distributiva. R por x sub 2 tenemos rx sub 2, signos, más por menos es menos. Tenemos r por x, va a ser rx. Listo, ya está. Muy bien, los términos que llevan la incógnita tenemos que llevar al primer miembro. En este caso, x ya está en el primer miembro. Vamos a copiar tal como está. Acá, rx está restando en el segundo miembro, lo vamos a llevar al otro miembro a sumar. Entonces vamos a tener rx igual, y los datos conocidos en el segundo miembro. En este caso, x sub 1 está restando en el primer miembro, lo llevamos al otro miembro a sumar. Aquí copiamos x sub 1. Rx sub 2 está en el segundo miembro, por lo tanto copiamos tal como está, más Rx sub 2. Perfecto. En el primer miembro, como tenemos que despejar x, vamos a aplicar el caso 1 de factorización, factor común. En este caso el factor común es x. Y entre paréntesis anotamos la división realizada. X dividido entre x es 1. Copiamos el signo positivo. Luego tenemos Rx dividido entre x, viene a ser solamente R. ¿Listo? Cerramos los paréntesis. Igual el segundo miembro copiamos tal como está. X sub 1 más R por X sub 2. En el primer miembro, 1 más R está multiplicando a X. Entonces vamos a llevar al otro miembro a dividir, por lo que nos va a quedar que X viene a ser igual a X sub 1 más R por X sub 2. Copiamos acá sobre 1 más R, dijimos que está multiplicando, entonces pasa al otro miembro a dividir, 1 más R. Con lo que ya tenemos despejado el valor de X. El valor que necesitamos saber, la abscisa del punto de división, x1 más r por x sub 2 sobre 1 más r. Y esa viene a ser la fórmula para encontrar el valor de la abscisa del punto de división. Continuaremos. Tomemos la siguiente igualdad. mp sobre q p sub 2 va a ser igual nuevamente a la razón. Y vamos a copiar r acá. Muy bien, a partir de esta igualdad empecemos a reemplazar valores. MP en el gráfico vale, acá está, MP es este cateto, es y menos y sub 1. Anotamos acá sobre QP sub 2. En el gráfico QP sub 2 tiene el valor de y sub 2 menos y. Anotamos acá y sub 2 menos y. Igual a R. El segundo miembro copiamos tal como está. Muy bien, y nuevamente hasta aquí hemos hecho el análisis de geometría analítica y empezamos a despejar y. Y sub 2 menos y está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar. Numerador, que es y menos y1, copiamos tal como está, igual a la razón. Dijimos que y sub 2 menos y está dividiendo en el primer miembro, pasa al otro miembro a multiplicar. Cerramos los paréntesis y aplicamos la propiedad distributiva. Copiamos el primer miembro tal como está, y menos y sub 1. Esto va a ser igual a R por y sub 2, es R y sub 2. Listo, ya está. Signos, más por menos, menos
R por Y va a ser RY. Copiamos acá, RY. Ahora, los términos que llevan la incógnita llevamos al primer miembro. Y ya está en el primer miembro, copiamos tal como está, Y. RY está restando en el primer miembro. Entonces pasa al primer miembro a sumar, más RY. Y esto va a ser igual a los datos conocidos, que en este caso es Y1 está restando en el primer miembro, pasan al segundo miembro, Y sub 1. Luego RY sub 2 ya está en el segundo miembro, copiamos tal como está, más RY sub 2. Listo, como hicimos en el anterior ejemplo, en el anterior desarrollo, factorizamos Y en el primer miembro. Factor común es Y, abrimos paréntesis y procedemos a dividir. Y dividido entre Y nos queda 1, más, copiamos el signo positivo, RY dividido entre Y es R. Vamos a copiar acá, cerramos los paréntesis, igual el segundo miembro copiamos tal como está. Y sub 1 más R por Y sub 2, listo. 1 más R está multiplicando, lo llevamos al otro miembro a dividir. Entonces vamos a tener que Y va a ser igual a Y sub 1 más R por Y sub 2 sobre 1 más R, dijimos que está multiplicando, pasa al otro miembro a dividir. Y este es el valor de la ordenada. El valor de Y es la ordenada del punto de división. Aquí tenemos ya el valor de X, ya tenemos el valor de Y. Ahora, tienen que aprenderse esta fórmula. ¿Cuáles son las características? Fíjense, acá tenemos X1, Y sub 1. Y son las coordenadas del punto P sub 1, que es el punto inicial. Luego, acá hay X2 y acá está multiplicado por R. Acá tenemos Y sub 2 y también está multiplicado por R. Pero X2 y Y sub 2 son las coordenadas del punto final. Fíjense, coordenadas del punto final. De ahí la referencia de tomar punto inicial y punto final. No se van a olvidar siempre este detalle en el punto de división. Punto inicial y el punto final. Entonces, reitero, en ambos casos las fórmulas van a ser parecidas. ¿De acuerdo? Ha sido un poco largo este video. Espero que haya sido también de su agrado. Les invito a suscribirse a mi canal y de la misma manera les pido que lo compartan. Y en el próximo video realizaremos ejemplos. Hasta la próxima.